Y voy a empezar a conversarles de algo que es muy relevante, que es la investigación en cronicidad avanzada, con una perspectiva de buscar soluciones para mejorar la atención en nuestros servicios. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque es importante el desarrollo de investigación local. Estoy hablando de desarrollar investigación en nuestro contexto, cuáles son las implicancias que tiene el desarrollo de la investigación local y cuáles son las estrategias para fortalecer las capacidades de investigación en nuestros contextos. Empecemos por la primera. ¿Por qué? Porque hay un problema. Ese problema se llama envejecimiento poblacional, que está en Latinoamérica y en Chile, ¿cierto? Y en todas las partes del mundo. Es la consecuencia de los avances, o sea, de algo positivo, los avances sociosanitarios del último siglo, que cambiaron la natalidad, hubo un descenso de la mortalidad y con esto un aumento de la expectativa de vida al nacer. En Latinoamérica nos encontramos con los tres países más longevos de la región son Chile, Costa Rica y Uruguay, y la expectativa de vida al nacer en Chile es más de 80 años, muy parecida a lo que son los países europeos. Para el año 2050 se espera que el 21,6% de los chilenos será mayor de 65 años. Y entendiendo esto, el acelerado proceso de envejecimiento poblacional conlleva un enorme desafío de adaptación de los sistemas sociosanitarios, que hacen más importante lo que vamos a hablar hoy. Si tenemos más adultos mayores, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo están ellos viviendo. El 14,2% presenta algún grado de dependencia funcional, 13,4% viven solos, como también hablaba la doctora Gabriela, 22,1% presentan altos índices de pobreza multidimensional. Pero quiero recordarles quiénes son los adultos mayores en el hoy. Los adultos mayores son aquellos que quieren tomar decisiones, que han aprendido mucho de las experiencias actuales de sus hijos y de sus nietos, que también ellos han salido a la calle a decir no somos invisibles, valemos por nuestra experiencia. Y muy en línea con lo que nos decía Cicely Sanders, que nos hablaba de que las personas se importaban por ser ellas hasta el último minuto de su vida. Las consecuencias del envejecimiento poblacional son, en el fondo, lamentablemente, no una vida larga sin enfermedades, sino precisamente con un aumento de las enfermedades crónicas. Y en este sentido, nuestra historia de final de vida, pues vivimos más con la enfermedad. Y para poder explicar, muchas veces se hace esta síntesis, ¿cierto?, de trayectorias de final de vida, de cáncer, de falla orgánica y de demencia, entendiendo que obviamente que los pacientes son pluripatológicos. Pero con fines didácticos es bueno ver cómo sabemos que el declive funcional de los pacientes con cáncer es predecible, y en realidad tienen un largo periodo de tiempo donde ellos se encuentran estables, no así la insuficiencia cardíaca, que se lo explicamos muchas veces a los pacientes, que es como una escalerita descendente donde hay crisis y después de cada crisis ellos en el fondo se encuentran un poquito más abajo en su funcionalidad. Y así también la demencia, ¿cierto? Una serie de crisis que son pequeñas, pero que siempre va hacia una trayectoria descendente. Tenemos que recordar que asociado a esto no solamente hay un declive funcional, sino que las otras dimensiones se ven afectadas cada vez que hay este declive con estas crisis. Los aspectos sociales, psicológicos, espirituales siguen el mismo ritmo que esta trayectoria de declive funcional, pero ojo, este es un ejemplo en insuficiencia cardíaca y no necesariamente en todas las patologías se comporta de la misma manera ni en todos los contextos. Y ahí vemos cómo la espiritualidad un poco que habla del sentido de uno mismo, ¿cierto? El valor de uno mismo puede comportarse de una manera distinta. Pero también entendemos que así como hay una persona enferma, ¿cierto? O hay una persona envejecida, con fragilidad, hay una familia que puede estar afectada por esta situación. Y en ese contexto es lo que tenemos que entender, que una persona en situación de dependencia es igual a un cuidador. Y una cosa que dijo la doctora Gabriela anteriormente, que en el fondo a veces habían abuelitos que estaban viviendo solos, personas enfermas que estaban viviendo solos. O sea que no siempre se cumple el uno es a uno, pero sí debería existir, o la mayoría de las veces, una persona con un familiar cuidador. Y aquí viene una observación, ¿quiénes están cuidando entonces? Y sabemos que el 80% de los cuidadores son mujeres, por este tradicionalismo y los roles de género que tenemos en Latinoamérica, que en el 50% de los hogares chilenos la mujer es jefa de hogar, y ojo, entonces estamos hablando, está cuidando y es jefa de hogar. Y aún
Un dato más importante, ¿cierto?, es que el 4% solamente recibe un estipendio por cuidar, o sea, son cuidadores formales. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Sobrecarga del cuidador, inequidad de roles de cuidado, inequidad de acceso a trabajo remunerado para la mujer y factores de perpetuación de la pobreza. Y en este contexto una pregunta nos surge, y es decir, ¿es posible responder a las preferencias del paciente de ser cuidado y morir en casa? ¿Y cuál es su efecto a nivel país? Si tenemos aumento de enfermedades crónicas avanzadas, tenemos aumento en el uso de recursos sanitarios y tenemos un paciente con necesidad de atención multinivel, sabemos que aumenta el gasto sanitario. También sabemos que hay sobrecarga al cuidador, que eventualmente vamos a necesitar un asistente de cuidado que dé soporte al cuidador, que dé respiros al cuidador, y también vamos a necesitar personal capacitado. ¿Y qué es todo esto? Un aumento del gasto público en ayuda social. Y ya más desde la macroeconomía, vemos lo que le está ocurriendo a muchos países que tienen envejecimiento más avanzado, que es el aumento del gasto en pensiones y una eventual, y digo eventual, disminución de la fuerza laboral, porque esto va a depender obviamente del desarrollo tecnológico de cada país. Entonces, una cosa importante es que nosotros sí estamos teniendo un nuevo modelo sociosanitario, y eso es una buena noticia. Y estamos con un Plan Nacional de Cuidados de Largo Plazo iniciado recientemente, en el 2014, y por lo tanto, aunque esté un poco más en sus inicios, hemos dado el paso a dar apoyo y red social local a los pacientes con dependencia funcional y sus cuidadores. Y la pregunta que siempre nos hacemos y siempre conversamos, ¿cierto?, en la jornada, es que si ha logrado el desarrollo regional de los cuidados paliativos responder a este desafío. Y aquí lo que vemos es un mapa del Atlas, donde el color que sea más intenso va a responder a una mayor integración. Y aquí hay una referencia que Chile, Uruguay y Costa Rica son los países que tienen mayor desarrollo e integración de los cuidados paliativos y coincide, ¿cierto?, con los países más envejecidos de la región. Pero vemos heterogeneidad en los colores porque efectivamente el desarrollo de los servicios de cuidados paliativos ha sido heterogéneo entre países basado en diferencias que son de estructuras familiares, sociales, económicas, educacionales. Pero ojo con esto. Estamos hablando en muchos casos de integración monográfica, o sea, aún atendiendo y cubriendo a la patología cáncer. También tenemos que entender en este contexto que estamos evolucionando a transiciones conceptuales que ya vienen en otros países. Desde el siglo XXI desde el siglo XX al siglo XXI hemos cambiado el término de enfermedades terminales por enfermedades crónicas avanzadas, de pronósticos de menos de 6 meses a pronósticos de vida limitado que son mayores a 2 años, de evolución progresiva a una evolución progresiva con crisis, de cáncer a todas las patologías crónicas evolutivas, de enfermedad específica a más condiciones, fragilidad, dependencia, multimorbilidad, de un paciente que estaba principalmente hospitalizado, ahora atender en la comunidad, de un pronóstico como ítem central de reconocimiento que quien necesitaba cuidados paliativos, a el reconocimiento por la complejidad del paciente en términos de las necesidades paliativas. La dicotomía curativa versus paliativa ahora ya no es así, es una atención más sincrónica, compartida y combinada, lo que lleva a una intervención más flexible. También tenemos respuestas, hemos pasado de las respuestas pasivas a crisis a una actitud proactiva, preventiva, a través de la gestión de casos centrado en la persona, de un rol pasivo del enfermo a la participación en la toma de decisiones, de también cambios conceptuales, de hablar de cuidados paliativos a hablar atención paliativa, de hablar de cuidados integrales, también de servicios específicos, hablar que la integración de los cuidados paliativos está en multinivel, hablamos de la atención primaria, hablamos de la atención domiciliaria, de los generalistas y de los especialistas, con una atención que está siendo cada vez, o se intenta, aún en nuestros países está fragmentada, pero se intenta que sea coordinada, integrada, y de servicios que ya no se habla de servicios solamente, sino en una mirada mucho más poblacional, de distrito, de salud pública. Y en ese sentido lo que estamos viendo es esto, estamos en esta línea evolutiva de las personas que van de pacientes sanos a condiciones, a cronicidad y condiciones avanzadas, una situación terminal y al duelo donde se atiende a las familias, ¿cierto? Y lo que estamos viendo es que antes teníamos una posición bien dicotómica entre un enfoque preventivo y un enfoque curativo, donde se enfocaba la atención en modificadores de la enfermedad. Ahora
integrando más tempranamente el enfoque paliativo, porque lo que se intenta hacer es que podamos intervenir en la primera transición. Hay dos transiciones a este final de vida, ¿cierto? En esta condición avanzada, intervenir en la primera transición. Y para eso nosotros hemos cambiado desde una gestión del problema basada en guía, basada en la enfermedad, a una gestión del caso, lo que llamamos, ¿cierto?, atención centrada en la persona, basada en las necesidades. Y tomando en cuenta que el paciente también va cambiando en estas etapas, siendo muy autónomo, ¿cierto?, autocuidándose, a necesitar cada vez más una red de cuidado e integración asistencial. ¿Cuáles son las implicancias que tiene la investigación local? Y aquí quiero bajarles del cielo a la tierra la investigación. Quiero decirles que la implicancia que tiene el desarrollo de la investigación local no es un paper. La investigación implica mejora en los modelos de atención para las personas, mejora la calidad de la atención, mejora continua de servicios. Nos permite, a nivel de formación, ¿cierto?, de profesionales, evaluar las necesidades de esta formación, innovar curricularmente en la formación, también a nivel de servicio, evaluar y mejorar sistemáticamente los programas, innovar en políticas sociosanitarias, innovar en estrategias de participación ciudadana, que era la pregunta que nos hacía Juan Pablo a la doctora Gabriela. Entonces, para esto yo los invito hoy a ser críticos de nuestra realidad, observar, preguntar, buscar. Albert Einstein nos decía, jugar es la forma más elevada de investigación. Y cómo me gusta saber que uno puede divertirse en el quehacer. Entonces, cuando hablemos de investigación, ya no pensemos en un paper, pensemos en propuestas y soluciones para las problemáticas locales. ¿Cuáles? ¿Qué se entiende en nuestro medio por atención paliativa, cronicidad avanzada? ¿Cuáles son las actitudes y preferencias de los pacientes y sus familias hacia el final de la vida? ¿Cómo identificamos a los pacientes con necesidad de atención paliativa en nuestros servicios? ¿Cuáles son las necesidades de los pacientes y su familia atendidos en los servicios locales? ¿Estamos respondiendo con los modelos de atención ajustados a las necesidades? ¿Cómo adaptamos los servicios de cuidados paliativos a la cronicidad avanzada? ¿Cómo generamos coordinación y continuidad de cuidados en los servicios de un mismo territorio? ¿Cómo logramos integrar en coherencia distintas políticas y programas en un marco sociosanitario nacional? ¿Y cómo integramos a los grupos de interés y a la comunidad en la toma de decisiones a nivel político, a nivel organizacional, a nivel de servicios e inclusive en nuestra práctica diaria? Entendamos que vivimos en un mundo de conceptos y aquí un cuidador brasileño nos cuenta el significado de cuidados paliativos. Nos da apoyo. Perdón, que tengo una cámara acá. Nos da apoyo. No solo trae calidad de vida a ellos, también a todos nosotros, en casa. Luego, un paciente argentino sobre el uso de morfina. Es el último medicamento que se le da a un paciente, o sea, el último recurso. Toma de decisiones al final de la vida. Un cuidador mexicano. Ellos tienen el derecho de tomar sus propias decisiones y de vivir de acuerdo con su plan de vida. Escoger su tratamiento o rechazarlo. Nosotros como familia apoyamos lo que decida sin culpa. ¿Y qué piensa un cuidador brasilero sobre la información, sobre diagnóstico y pronóstico? Ella no sabe sobre su condición y pensamos que hablar sobre eso puede empeorar la situación. Ella tiene mucha esperanza de sanar, de recuperar su vida. Tiene que vivir sin saberlo, porque si ella se entera, su esperanza desaparecerá. Perderá la fe, el coraje, lo perderá todo. Las actitudes y preferencias de los pacientes y su familia están en el centro de nuestra atención. Pero ¿cómo se relacionan esto a nivel de la cultura? La cultura es un determinante de cómo nosotros experienciamos, ¿cierto?, un servicio, cuáles van a ser nuestras actitudes y preferencias. Y en esto tenemos algunos valores latinos reconocidos como el familismo, ¿cierto? No es una sola persona, los integramos una red de familia que incluye amigos, incluye vecinos en ocasiones. El respeto que nos lleva en lugares a formas tan jerárquicas que el médico viene a representar una opinión indiscutible. La religiosidad, y llámese religiosidad porque hay que saber que aún en nuestra Latinoamérica la religiosidad está intrincada con la espiritualidad.
aunque obviamente están apareciendo otras formas de manifestación de estilos de vida, de espiritualidad, y ha disminuido un poco lo que es el catolicismo y el cristianismo en nuestra región. El fatalismo, la forma en que enfrentamos la enfermedad y la muerte, y la dignidad, el valor que tenemos hasta el final de nuestras vidas. Pero no solamente la cultura nos afecta las actitudes y preferencias, sino que las diferencias en la provisión de servicios, la accesibilidad, la cobertura, los recursos y calidad. Y lo llevo a un ejemplo. Yo puedo preferir morir en casa, pero si la atención domiciliaria en los servicios que se me ofrecen es deficiente, lo más seguro es que pueda cambiar mi preferencia de morir en casa a querer morir en el hospital para estar más seguro. También pasamos a lo que son la identificación de la población con necesidad de un enfoque paliativo. Y aquí hay múltiples formas de hacerlo, y yo menciono una de ellas, que es un instrumento que está extensamente usado aquí en Latinoamérica, ya está validado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y la validación chilena está solamente pendiente de la publicación, y es el famoso NECPAL. El NECPAL es un instrumento de screening, de cribaje, de identificación de necesidades que parte a través de la pregunta sorpresa y combina elementos de demanda de la familia o del paciente de cuidados paliativos, la necesidad identificada por los profesionales, elementos que son dinámicos y muy sensibles a la evaluación evolutiva del paciente, que es el declive nutricional, el declive funcional, el declive cognitivo, la dependencia severa, más bien como un factor estático, los síndromes geriátricos, los síntomas persistentes, los aspectos psicosociales, la multimorbilidad, el uso de recursos y los indicadores específicos. Tratando de entregar además una herramienta de apoyo para la toma de decisiones a nivel clínico y de servicio, pero también entendiendo que muchos de nuestros pacientes necesitan saber la estimación de su supervivencia y nos lo preguntan, así como también a veces por también recursos o a nivel más bien central necesitamos algunas decisiones basadas en pronóstico. Y en este sentido estuvimos trabajando con el Grupo Catalán para llevar desde este checklist de necesidades a un checklist, a una escala pronóstica, un modelo pronóstico basado en aquellos factores que fueran determinantes de supervivencia a 2 años. Y a través de un consenso de expertos y una revisión rápida de la literatura llegamos a concluir que habían estas variables, la necesidad identificada por los profesionales, el declive funcional, el declive nutricional, la multimorbilidad, el uso de recursos, los indicadores específicos, como variables fundamentales para construir un modelo genérico para una población heterogénea. En eso también debemos incluir la disnea severa y refractaria. El modelo ya fue hecho y debería estar publicado el paper en el primer semestre del otro año. Luego llegamos a las preguntas y decisiones en la práctica clínica, que escuchaba mucho durante esta jornada, ¿cierto? Decisiones que tomamos a diario con respecto a manejo del paciente, no solamente en la parte biomédica, sino psicológica, espiritual, y en todos los aspectos y las dimensiones del cuidado. Tenemos preguntas a diario de a quién darle cierta intervención, qué, quién, cuánto, cuándo, dónde, a qué costo, y tomando en cuenta los efectos adversos. Preguntas que tenemos a diario y que podemos evaluar en nuestro contexto qué nosotros estamos haciendo, porque si bien tenemos muchas guías internacionales, no todas las preguntas están necesariamente pueden ser aplicadas en nuestro contexto. Y en ese sentido hay otras preguntas que requerimos mucho más manejo, mucho más información de nuestro contexto, que es cómo estamos haciendo la adecuación de terapia, cómo estamos planificando las voluntades anticipadas, las decisiones de final de vida, la espiritualidad, cómo en nuestra práctica diaria manejamos los dilemas éticos, ¿cierto? Hablando en todos los aspectos, en la atención con la familia y el paciente, entre los profesionales, cuáles son los marcos legales que existen para poder un paciente en realidad cumplir sus voluntades anticipadas en su final de vida. Y también mucho sobre el manejo del duelo en la familia. Luego tenemos también los servicios
¿Cuántas cosas necesitamos evaluar de nuestros contextos para avanzar hacia un sistema integrado? Si no, no podemos, porque necesitamos entender nuestro contexto para saber qué es lo que necesitamos, cuál es nuestro diagnóstico situacional. Y aquí necesitamos saber cuál es la cobertura que se está dando actualmente. ¿Hay variabilidad en la provisión de servicios? ¿Cuál es el tiempo de la derivación? ¿Estamos haciéndolo tardíamente, tempranamente realmente? ¿Hay dificultades en la accesibilidad? ¿Están trabajando los servicios fragmentados como islas? ¿Hay atención en horario inhábil? ¿La atención domiciliaria es eficiente? ¿Hay suficiente cobertura? Etcétera. ¿Por qué? Porque queremos asegurar la continuidad del cuidado. ¿Cómo? Mejorar, extender la cobertura, mejorar, intensificar el modelo de atención, evolucionar una derivación temprana, adaptar los servicios y programas de cuidados paliativos. También para eso necesitamos saber con cuántos recursos nosotros contamos. ¿Realmente somos capaces de pasar de un programa monográfico de cáncer a un programa que integre todas las enfermedades crónicas avanzadas? ¿Somos capaces, estamos capacitados también profesionalmente? Y obviamente integrar, evaluar qué estamos ocupando para la continuidad del cuidado. Estamos realizando gestión de casos, estamos haciendo una gestión colaborativa. Es esta efectiva, eficiente, ¿cierto?, en la coordinación de la atención. Y luego tenemos a nivel ministerial. Y esto es muy importante, porque quien diseña, implementa y evalúa los programas es a nivel central. eh, con una perspectiva mucho más poblacional y territorial. Y hay que decir que los ministerios de salud en la mayor parte de los países son muy centralizados y esto es necesario porque son gigantes, ¿no? Son de los más grandes ministerios en cada país. Y en este sentido, muchas veces hay una decisión más bien ejecutada desde arriba y no tomando en cuenta las bases, ¿cierto? No programando, no incluyendo en el diseño estas bases que somos los profesionales de la salud, que trabajamos, ¿cierto? Las pacientes, las familias, las sociedades científicas, las sociedades civiles. Y en este sentido, entender, ¿cierto? Y que a nivel ministerial se pueda producir una continua evaluación de nuestro contexto, necesidades, nuestros aspectos sociodemográficos, los recursos, qué pacientes vamos a poder realmente dar cobertura, de qué forma escalonada podemos evolucionar realmente a un programa de cuidados paliativos que atienda a todo paciente con necesidad de atención paliativa, basados en más una complejidad, más que un pronóstico, pero para eso nosotros necesitamos construir un modelo, un programa fuerte. También tenemos que saber la mortalidad, la prevalencia, ¿cierto?, para lograr una atención integrada y compartida. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Necesitamos instrumentos que desde a nivel central se estén ocupando. Un identificador, por ejemplo, como el NEPAL, registros adecuados, ¿cierto? Rutas asistenciales, profesionales referentes, criterios de intervención claros, no que en el hospital de acá, no en el hospital, por ejemplo, de Antofagasta se esté utilizando una cosa, en el hospital de Valdivia se esté realizando otra cosa, y también, ¿cierto?, aquel que queda siempre fuera, cómo lo están haciendo todas las instituciones privadas que atienden una parte importante de nuestra población en Latinoamérica, para generar también una atención continuada y coordinada, sistemas de información integrados, ¿cierto? Hay mucha evolución en eso también en Chile, pero todavía estamos trabajando un poco como isla, ¿cierto? Por servicio, y todavía no tenemos un sistema de información integrado porque tiene que ser a nivel ministerial. Los incentivos para desarrollar todo esto y también marcos de formación que den incentivos, pero a nivel también ministerial, creando liderazgo organizacional y clínico y entender que en el ministerio es donde se va a evaluar a través de diferentes criterios y ámbitos lo que se está desarrollando a nivel país. ¿Para qué? Para que no a través de un WhatsApp nos enteremos que quizás en Temuco se está realizando un programa excelente para los pacientes, sino que tengamos la oportunidad de mostrar esto a nivel nacional para que podamos compartir experiencias. Y la pregunta un poco de Juan Pablo, ¿no? Estamos frente a un estallido social no solamente en Chile, estamos ante una revolución social mundial y en Latinoamérica múltiples manifestaciones en distintos países. ¿Esto nos afecta? Sí, esto nos afecta, esto nos está diciendo algo.
está diciendo que las actitudes y las preferencias de las personas están cambiando y cada vez quieren ser más activos en la toma de decisiones. ¿Y qué es la responsabilidad del gobierno? Porque a nivel, en el fondo de la base, algunas cosas se pueden realizar, pero es la obligación, ¿cierto? Y es una necesidad que desde los ministerios se generen instancias vinculantes. Eso no son recomendaciones. Eso hay instancias vinculantes que tienen que ser decretadas desde arriba para que pueda realmente la sociedad civil, la sociedad de pacientes que se preguntaba, la sociedad científica, sentirse representados y escuchados y que lo que nosotros decimos, ¿cierto? Realmente se lleve a un papel que lleve a cambios en los programas nacionales. Y vamos llegando al final, o sea, vamos llegando al tema de cuáles son las estrategias para fortalecer las capacidades de la investigación local. Y en este tema hay dos ideas centrales que me gustaría conversar. Una es que estamos muy acostumbrados a escuchar sobre investigación internacional, sobre resultados, sobre programas que nos parecen súper interesantes y que muchas veces no pensamos también si esto es realmente una idea que se pueda adaptar a nuestro contexto. Y en ese sentido, adaptar no es copiar una intervención o política que en su diseño no tome en cuenta el contexto local, puede ser la crónica de una muerte anunciada, puede ser una política desastrosa, puede requerir mucha evaluación y nueva reformulación del diseño durante su evolución solamente por no haber evaluado bien el contexto donde se iba a adaptar. También decir que la voluntad y la motivación no lo son todo, ojalá lo fueran, ¿cierto? Y esta es mi intención con esta presentación, ¿cierto? Motivarlos, pero también decirles que no vale solamente con decir, sí, me hizo sentido lo que dijo Pamela con respecto a que debería evaluar la situación en mi servicio, pero también, obviamente, cada uno de nosotros se da cuenta que hay que construir marcos nacionales, organizacionales y universitarios que son la base para un modelo sustentable de apoyo a la investigación. Porque hay muchas limitantes en nuestro entorno y las limitantes no son solamente de arriba. Y el mayor problema es que existe una falta de reconocimiento o un desvalor a la investigación y al investigador. Y lo vemos en todos los niveles. Si nosotros vamos a nivel de las organizaciones, vemos dificultades y resistencia de los servicios. Vemos que hay falta de presupuesto, que eso es para muchas cosas más también. Hay falta de tiempos protegidos. Y eso es algo muy complejo para poder realmente desarrollar investigación. También vemos que hay muchas barreras y resistencia a nivel de los profesionales. Hay falta de entrenamiento en investigación, hay falta de tiempo y motivación. Claro, si yo no veo que la cultura de la organización sea realmente a motivar la evaluación y la investigación y también vea que no hay tiempos protegidos y que voy a tener que dar del tiempo donde es de mi familia, obviamente no voy a querer hacerlo. Por lo tanto, es muy importante que exista desde las organizaciones un estímulo, ¿cierto?, para que estas barreras y resistencia a nivel de los profesionales en el fondo vayan disminuyendo. Y por otra parte, si yo soy muy motivada, genero una investigación, pero desde arriba me dicen, uy, qué bonito, pero no tenemos, no nos escuchan los resultados, ¿cierto? No quieren hacer cambios, lo que va creando es una gran frustración a nivel de los profesionales que están intentando hacer cambios. Por otra parte, hay algo que continuamente lo escuchamos en el tema de investigación en los cuidados paliativos y en enfermedades crónicas avanzadas, que tiene que ver con los estudios con población vulnerable. Y tenemos una confusión cuando hablamos de que si un paciente es dependiente, si ha perdido en algún grado su autonomía, si está en alguna condición un poco más inestable,
el paciente no pueda o no quiera participar. Y hay que tener cuidado con la exclusión, porque en el fondo hay que preguntar a los pacientes y a las familias si ellos quieren, si ellos quieren participar. Pero obviamente si ellos ven motivación en los profesionales y ven que esta participación en estos estudios va a generar algún cambio, por supuesto que va a haber un cambio cultural, pero esto es un proceso. Todos los cambios culturales son procesos. Por lo tanto, vamos paso a paso. Va creciendo la conciencia del valor de la investigación, hay una motivación, continuamente vemos que hay pequeñas evaluaciones locales, ¿cierto?, de lo que se está desarrollando, pero tenemos que tener marcos para poder mostrar qué se está haciendo en distintos lugares de Latinoamérica, que sea valioso y que podamos adaptar en otros contextos, pero siempre tomando en cuenta que adaptar no es copiar. Para finalizar, quiero hablarles de unas recomendaciones finales y sabemos que para poder fortalecer la investigación necesitamos marcos a nivel nacional, de universidades y sociedades científicas y de servicios. Y en este sentido, fortalecer el marco nacional de investigación, no solamente estoy hablando del Ministerio de Investigación, Ciencia y Tecnología, sino que estoy hablando de que esto es intersectorial a nivel de todos los ministerios, porque necesitamos generar políticas de incentivo a la investigación y al desarrollo en las áreas de envejecimiento poblacional, de enfermedades crónicas avanzadas y cuidados paliativos. Además, necesitamos establecer y monitorizar indicadores, estándares de cuidado y generar investigación. Cuando ustedes, si alguna vez alguno ha tenido la oportunidad de poder observar la evaluación de un programa a nivel de la página del DIPRES, del DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, se van a dar cuenta que hay muchísimos programas evaluados mal. De hecho, el mismo programa de una red de apoyo local, ¿cierto? Para los cuidados a largo plazo está evaluado mal. Y tiene que ver mucho con lo que estamos en este punto, ¿cierto? Que es que no necesariamente estamos adecuadamente monitorizando indicadores y estándares de cuidado. Y tenemos que entender que detrás de los programas existen teorías del cambio, ¿cierto? Y también teorías de programación, teorías de implementación que tienen que estar claras en los programas para que realmente, tanto a nivel de la ejecución como a nivel de la implementación, se pueda realmente seguir la evolución de un programa. A nivel de las universidades, no voy a hablar de la formación, que creo que el doctor Gustavo ya nos contaba la experiencia ya, pero sí voy a hablar de la formación más que de cuidados paliativos, en la formación de investigadores en pregrado y posgrado. Y para esto nosotros vamos a requerir algo muy importante, que son los tiempos curriculares protegidos. No se puede innovar en las mallas curriculares sin dejar tiempo curricular protegido para que los estudiantes desarrollen investigación. Por ejemplo, hace mucho tiempo que, que en enfermería, que en kinesiología, que en otras áreas, psicología, ¿cierto? Todos los estudiantes hacen tesina. Esto no ocurre en medicina. Y esto podría generar instancias de incentivar a los alumnos a investigar, pero también para eso tienen que haber cambios curriculares en las mallas de metodología, ¿cierto? Que hagan atractivo a la persona, ¿cierto? Al estudiante, la investigación. Y también a nivel de posgrado. Hay muchos posgrados, y hablo de las especialidades, inclusive que en Chile, que integran ya algún grado de máster, que eso se ve más afuera, o tesis o investigaciones a desarrollar durante la especialidad. Asimismo se sacó la validación del NECPAL en Chile y por lo tanto son programas que deberían ser tomados como ejemplo de cómo nosotros podemos empezar a sacar investigadores ya en el pregrado y posgrado para que durante su evolución profesional ellos ya tengan incluido este entrenamiento de investigación.
Y luego promover también la participación en congresos. Y aquí también la publicación. Y aquí voy así a hablar de los papers, pero ya vimos que esto era un motivo más bien de mejoras continuas. No todo se va a traducir en un paper, pero sí incentivar ir a los congresos, porque efectivamente todo lo que tiene que ver con la producción científica hace que una universidad sea mejor o una universidad sea peor. Y nosotros estamos continuamente mandando profesionales afuera a estudiar, cuando nosotros mismos podríamos mejorar la investigación en nuestros países y generar que otros vinieran a nuestros países e invirtieran en las universidades. Y eso crearía obviamente recursos para generar más investigación en nuestros países, como lo hacen inteligentemente los países desarrollados. Y también, y esto hablo de generar alianzas con institutos de estudio, ¿cierto? Como los think tanks que se les dice en otras partes, para poder desarrollar la investigación. Y la sociedad científica aquí tiene un rol fundamental. La sociedad científica tiene que estar constantemente apoyando a los investigadores, promocionando, y también haciendo difusión de lo que vamos haciendo a nivel local. Y finalmente, los servicios, promover cambios organizacionales para generar investigación local a través de estos comités, ¿cierto? O departamentos científicos docentes, donde se establezcan horarios protegidos para investigadores. Y pongo entre paréntesis respetar, porque se establezca algo no quiere decir que realmente lo respetemos. Y el jefe tiene que respetar y los colegas tienen que respetar, pero eso no debe traducirse en sobrecarga para el compañero. Y es por eso que requiere un cambio organizacional. Y también difundir oportunidades de postulación a fondos concursables que nos lleven a sanas prácticas de competencia. Quiero agradecer la oportunidad de poder hablarles en esta jornada, y quiero recordarles que cada uno de nosotros tiene un infinito potencial creativo que está esperando despertar. Conectémonos a nosotros, seamos autoconscientes y vamos a ver todo el potencial que tenemos aquí adentro. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Pamela, por tu interesante presentación. Eh, eh, Quizás tenemos un tiempo, estamos como sobrepasados, pero eh, ¿qué te parece a ti la formación de cuidados paliativos en el pregrado, que yo diría que es una de las áreas que más nos preocupa a nosotros en relación a poder integrar la mirada paliativa en el alumno de la carrera de salud y social, en realidad, porque los cuidados paliativos, como hemos hablado en las presentaciones anteriores, es un equipo de trabajo? ¿Y cómo podemos integrar la mirada paliativa en aquellos profesionales que en años más adelante van a hacerse cargo de la toma de decisiones sanitarias en el país? Porque es una de las anclas importantes de desarrollo desde las sociedades científicas y desde las sociedades civiles, el poder integrar la mirada paliativa en los profesionales de la salud y del ámbito social. Bueno, es fundamental, ¿no? Porque no se puede cambiar la mentalidad si no partimos desde los pollitos, desde los chicos, ¿cierto? Y el pregrado, intentar a veces hablar de los cuidados paliativos cuando los alumnos ya se han formado en etapas tardías, intentar meterlo en el internado o en quinto año, la verdad es que va a producir quizás efectos que son va a producir, por supuesto, ciertos efectos, pero la idea es que hay muchas áreas de los cuidados paliativos y de la atención de enfermedades crónicas avanzadas que deben integrarse muy temprano. Y hablamos de la comunicación, desde que estamos hablando en segundo año, de la comunicación de malas noticias y de muchas formas que se puede ir en forma escalonada y en todos los años incorporando la atención de la enfermedad, a la enfermedad, hacia la enfermedad crónica avanzada. Y hay una gran necesidad de no solamente integrarlo a nivel de pregrado, porque sabemos que desde ya los que ya han salido les falta esa formación, y por lo tanto el marco tiene que incluir a nivel de posgrado y que todas aquellas especialidades y subespecialidades que atiendan personas al final de la vida tengan no electivamente, si casi es obligatoriamente, la oportunidad de pasar con los cuidados paliativos. Y obviamente instancias de formación, como hablaban ustedes al principio con el doctor Gustavo, que estamos hablando ya de formar a los profesionales, ¿cierto? Los que ya estamos
ya formados con otras especialidades, subespecialidades, pero que tenemos demasiado, hay muchos lugares donde hay mucho desconocimiento sobre esto y principalmente uno lo ve también en la parte privada, donde cada profesional trabaja un poco en forma aislada y fragmentada, no entendiendo esto de la integración de los cuidados paliativos. Así es. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Agradecemos que nos haya mostrado tu experiencia en el área de cronicidad, Pamela, y que podamos encontrarnos nuevamente hablando de este tema tan importante que es para el desarrollo de las políticas sanitarias en el país. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes.